Cuando hay avivamiento, esa escasez se convierte en provisión. Alaba al Señor. Cuando hay avivamiento, hay sanidad. Cuando hay avivamiento, tú llevas la palabra necesidad. Cuando hay avivamiento, tú empiezas a hacer cosas sobrenaturales. Porque el Señor nos ha enviado a hacer cosas poderosas y cosas mayores que las que Él hizo haríamos nosotros. Pero ese avivamiento es necesario que esté en nuestras vidas. Y ese avivamiento hay que procurarlo individualmente, personalmente hay que procurar ese avivamiento. Alaba al Señor. Ese avivamiento empieza cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Alaba al Señor. Ese avivamiento empieza cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el pan de vida, porque la palabra de Dios es el mismo Jesús. Alaba el nombre de Jesús. Y cuando tú compartes la palabra, el pan de vida, entonces ese avivamiento empieza a estar en tu vida, empiezas a tener el gozo de la salvación, eso que te hace movilizar, eso que te hace creer y decretar cosas grandes, porque cosas mayores que las que hizo Jesús haremos nosotros, dijo el Señor Jesucristo. En el capítulo de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo queremos entrar en un avivamiento? ¿Cómo quiere la iglesia entrar en un avivamiento? Claro que muchos anhelan ese avivamiento, pero ese avivamiento empieza cuando nosotros oímos la palabra de Dios. La oímos cuando la atendemos, cuando la escudriñamos en nuestro corazón y la ponemos en práctica. Alaba al Señor Jesucristo. Dice en el capítulo de Romanos, porque ahí está hablando conforme la palabra del Señor, dice la justicia que viene por fe. Si no hay nadie quien predique, ¿cómo escucharán de aquel que salva? A veces estamos diciendo, ok, que no vamos a hacer nada predicando la palabra cuando salimos a la campaña o cuando salimos a las redes sociales o cuando salimos a los cultos con otras personas. Claro que sí, estamos logrando cosas grandes, pero todo tiene que llevar un fruto. Alabado sea el Señor. ¿Por qué el evangélico predica la palabra? ¿Por qué el cristiano? ¿Por qué el ministro de Dios predica la palabra de Dios? Porque eso lo demanda Dios en su palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos dejó esta comisión, es porque nosotros tenemos que accionar, tenemos que buscar la forma, tenemos que gerenciar, tenemos que administrar, tenemos que buscar el tiempo, el momento por llevarle la palabra al necesitado. Cuando usted tiene una mata y usted sabe cuándo va a dar fruto, ¿verdad que sí? Usted sabe cuándo esa mata empieza a florear. Usted sabe cuándo esa mata va a empezar a producir frutos, en el caso de los mangos en Venezuela. Y usted estará pendiente para recoger la cosecha. Es típico. Pero nosotros sabemos cuándo esa mata va a dar fruto y tenemos que preparar. Así es la vida espiritual. La vida espiritual, para nosotros poder provocar el avivamiento, debemos predicar la palabra de Dios. El que aún no ha sido llamado ministro tiene que predicar la palabra a las personas que Dios le pone a su lado. Por supuesto, tiene que estar orando para poder llevar esta palabra. Pero, ¿cómo creerán en un Cristo que nosotros no le predicamos? O en un Cristo que nosotros estamos espejando, lo estamos diciendo, confesando nada más derrotas. Cuando Jesús vino e hizo cosas poderosas, hizo maravillas el Señor. Vemos que allí quedaron plasmados los evangelios para que hoy nosotros podamos leerlos, para que hoy nosotros podamos llevarlo a las personas. Pero cuando vamos al libro de Romanos, podemos entender que si no hay la predicación de la palabra, si no se oye la palabra de Dios, nadie puede entrar a un avivamiento. Recordamos a los discípulos, y lo he dicho en otras oportunidades porque lo dice la palabra, que los discípulos del Señor cuando llevaron los alimentos, que solamente fueron 2 peces y 5 panes, entonces el Señor los bendijo y ellos empezaron a entregarlos, empezaron a multiplicarlos, y esto quedó de sobra, porque mientras ellos daban, se multiplicaba lo que ellos llevaban a las personas, a las 5.000 personas que estaban en ese lugar, sin contar a las mujeres y a los niños. Así es el ministro cuando empieza a predicar la palabra del Señor. Así
hay poder en la sangre de Jesús. Él va a usar tu concupiscencia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, sino que cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como consecuencia, cuando la persona es seducida y ejecuta el pecado, esto trae muerte espiritual. ¿Por qué? Porque hemos sido atraídos de nuestra propia concupiscencia. Cuando la Biblia habla de la concupiscencia, no habla solamente de la fornicación ni del adulterio, nada más. Habla del chisme, de la envidia, habla de todo aquello que declaramos y decretamos en oculto, la hechicería. Habla de aquello que se opone a las cosas de Dios. Alabado sea el Seño. A eso refiere la concupiscencia. Si yo he sido un opositor, que Dios me libre de las cosas de Dios, del mundo, y éramos así, bueno, vinimos al Señor cuando el Señor nos hizo un milagro en nosotros. Y si desmayamos en la oración, el viejo hombre, si nosotros no hemos renunciado a él, va a tratar de levantarse. A esto refiere la concupiscencia. Entonces esa misma concupiscencia va a hacer que el que padece esa concupiscencia, el que tiene, el que no ha sido libre, el que no ha sido sanado, entonces siga criticando a los demás. El Señor quiere sanar a su iglesia. El Señor quiere sanar a su iglesia. Quiere que el poder del acuerdo esté. Porque es necesario que todos estemos en armonía, juntos, unidos, unánimes. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos y unánimes. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted puede andar con su esposo de repente en un momento determinado y puede haber diferencias, pueden estar peleando, ¿verdad que sí? A veces eso sucede. Y van a ejecutar algo, entonces el esposo o la esposa no está deseando que eso pase. O la pareja, el cónyuge, el novio, lo que sea. Su hijo, su hermano, su tío. Eso surge en la vida natural y en la iglesia también. Por eso cuando el Señor dijo en el Salmo que habla sobre estar juntos, unidos, unánimes, habla de estar en el poder del acuerdo desde la mente. Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Conforme a Romanos 10:17. ¿Cómo va a empezar ese avivamiento? Ese avivamiento, por supuesto, tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, cuando Pedro, a quien se le dijo que le entregaría las llaves del reino, entonces predicó y hubo un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo, donde las personas empezaron a hablar nuevas lenguas. Las personas empezaron a hablar lenguas distintas. Y como eran personas del vulgo, las personas de otras naciones que estaban allí, escucharon hablar en lenguas, escuchaban que hablaban perfectamente en su lengua. Alabado sea el Señor. Porque aunque eran personas del vulgo, Dios permitió que a través del Espíritu Santo hicieran cosas con excelencia. Allí fue que inició la iglesia de Cristo. El día de Pentecostés, cuando dice la gente, no, cuando partan de aquí de la tierra y se vayan al cielo, entonces Pedro tiene las llaves del cielo. No, las llaves se le dieron a Pedro el día que predicó el Evangelio. Cuando la gente empezó a hablar nuevas lenguas, se derramó el Santo Espíritu de Dios, vino algo sobrenatural. Allí un viento recio, un estruendo, y la gente empezó y decían que estaban ebrios. Y había un mover sobrenatural. Allí empezó el mover del Espíritu Santo de Dios en todo aquel que recibe a Cristo. Me imagino que esa fue la gente que anduvo con Cristo cuando Él hizo milagros sobrenaturales. Cuando Pedro predica, entonces sucede. Ya el Espíritu del Señor está en la tierra, o sea, ya puede poseerlo cualquier persona que recibe a Cristo en su corazón, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y empieza el avivamiento. La gente escuchó la palabra y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. La fe, escuché la palabra, viene porque la oí, y el quererla oír viene por la misma palabra de Dios, por el mismo verbo. Yo quiero escuchar la palabra, quiero oírla, porque el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. El que no es de Dios no quiere oír palabra de Dios, huye. Esa
Pero si corporativamente nosotros buscamos a Cristo, entonces será un avivamiento corporativo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tuvo que venir en carne, tuvo que presentarse en sacrificio por toda la humanidad, en la cruz, morir, resucitar, ascender al cielo y enviar a los 50 días, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, para que hoy nosotros tengamos los frutos, dones del Espíritu Santo y dones ministeriales. Alabado sea el Señor. Los frutos del Espíritu según Gálatas 5:22. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, que convence de pecado, de justicia y de juicio, eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que a veces escuchamos una palabra que nos pega y decimos, esa palabra como que a veces son como rebeldes, no queremos escucharla y como que la zapateamos al que nos da la palabra. Porque el mismo Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el que está ahora en cada creyente que ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Cómo procuraremos ese avivamiento? Primero, predicando la palabra. El que conoce la palabra, predicando, y el que la recibe, entonces esa misma palabra es el verbo hecho carne, esa misma palabra es el mismo Señor. Entonces allí empezaremos a procurar ese avivamiento. En cierta ocasión la gente decía, hay un cántico que dice avivamiento en Venezuela. El avivamiento empieza por la iglesia de Cristo. El profeta dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Nosotros no podemos buscar avivamiento en quien no ha recibido a Cristo. Yo pienso particularmente, es un gran error pedir un avivamiento en una persona que no tiene a Cristo. Nosotros no debemos declarar, no debemos decretar avivamiento en aquellos que no han recibido a Cristo. No. Nosotros debemos declarar, decretar el avivamiento en la iglesia de Cristo. Porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios es la iglesia de Cristo. Los que han sido sellados con el Espíritu Santo es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es la que se encarga de llevar el Evangelio. Alabado sea el Señor. Y el Evangelio es poder para salvación. Y cuando leemos los Evangelios, vemos que Jesús hacía milagros. Cambiaba el agua en vino, por ejemplo, transformando así las vidas de aquel que sentíamos que no teníamos valor. Así como Jesús, porque todo tiene su explicación simbólica. Y entonces vemos que el Señor empezó a hacer milagros. Entre ellos está el primer milagro que hizo: cambiar el agua en vino, transformar en unas bodas el agua en vino. El Evangelio que nosotros podemos leer en la Biblia, en la Reina Valera, y hay muchas versiones, pero donde se leen los Evangelios, entonces se leen de milagros, señales, prodigios, maravillas. Eso lo hizo Jesús. Pero ¿cómo llevaremos el avivamiento de una nación predicando el Evangelio? Cuando usted se acercó a Cristo, ¿qué le dijeron? Nada más que se iba a quemar en el infierno. No, ¿verdad? Le dijeron, Dios puede solucionar ese problema. Dios puede darte una vida distinta. Dios puede transformar esa situación en una mejor situación. Alabado sea el Señor. Por supuesto, al que ha estado en el hecho le hemos llevado una palabra de vida eterna. Y al que no está en el hecho también. Pero el Evangelio, o en los Evangelios se habla de los milagros que el Señor hizo allí cuando anduvo caminando por la tierra y estuvo con los discípulos, e hizo muchas cosas poderosas para poder hoy estar plasmado y nosotros declarar esa palabra y que sucedan cosas maravillosas. ¿Cómo puede venir ese avivamiento? ¿Cómo procurar un avivamiento? A través de la palabra de Dios.